única forma de reducir el riesgo, como vamos a ver más adelante, es disminuyendo la vulnerabilidad sísmica. Este trabajo es un análisis de riesgo que se hizo para el municipio de Tecpan usando el escenario sísmico del 4 de febrero como parte de las investigaciones del Instituto IN3 de la Universidad Mariano Gálvez. Este trabajo se realizó única y exclusivamente para el casco urbano de Tecpan, Chimaltenango, y se usaron las aceleraciones y los daños que se sufrieron en el terremoto de 1976, esto con el fin de tener un parámetro de comparación y saber si existe una reducción del riesgo en esa zona después de 46 años de este terremoto. Acá vemos localizado Tecpan dentro de Chimaltenango, y en este otro mapa que les muestro ahora, no sé si lo están viendo, este mapa muestra lo que se consideró como el casco urbano, que sería todo lo que está dentro del polígono naranja. Ahora, ¿cómo se determina el riesgo? El riesgo está en función de tres variables principales, que es la peligrosidad, la vulnerabilidad y la exposición. ¿Y cómo se representa este riesgo? El riesgo se representa mediante la distribución de porcentajes de daño, los costes de reparaciones y reconstrucciones, personas sin hogar, viviendas inhabitables, víctimas mortales y heridos. Pero cabe destacar que un análisis de riesgo no es una predicción exacta del futuro, sino que es una estimación de lo que podría llegar a suceder en caso de un terremoto, en caso del escenario del cual se está estudiando. ¿Qué pasó el 4 de febrero de 1976? Ocurrió un terremoto de magnitud 7.5, magnitud momento, que afectó al 64% de la población total de Guatemala. Dejó un saldo de 23,000 muertos y 70,000 heridos y 222,000 viviendas destruidas. En el caso específico de Tecpan, dejó un saldo de 3,023 muertos y 7,000 heridos, y el 100% de sus edificaciones quedaron destruidas. Cabe destacar que la mayoría eran de adobe y de bajareque. Dicho esto, vamos a proceder a definir qué es la exposición. La exposición es la densidad de población y de edificaciones que se encuentran en la zona de estudio. Para el caso de este estudio, la densidad de población se determinó con datos del censo del 2018, donde se encontró que existe aproximadamente un promedio de 5.53 personas por vivienda, y la densidad de edificios se encontró realizando una cartografía digital de la zona de estudio, y se creó una base de datos geoespacial donde se asignó el número de personas por vivienda, y se encontró que existen aproximadamente 23,265 personas en este casco urbano y 4,061 viviendas aproximadamente. Estos son mapas de densidad de habitantes y densidad de viviendas dentro del casco urbano. Y ahora vamos a pasar a hablar de la vulnerabilidad sísmica. Se define como la fragilidad relativa o la resistencia de una edificación ante una acción sísmica determinada. Es decir, si dos edificios son sometidos a un movimiento sísmico y uno falla y el otro no, quiere decir que el que falló es más vulnerable del que sí resistió. Entonces, esta vulnerabilidad sísmica depende de la tipología estructural, depende de los materiales de construcción, depende de la antigüedad de los edificios y depende de las irregularidades en diseño tanto en planta como en alzado. Dicho esto, para el caso de nuestro estudio, se utilizó el método de índice de vulnerabilidad de Milutinovic y las funciones de vulnerabilidad de Lagomarsino y Giovinacci. Se utilizó el Google Street View para ver los edificios y encontrar sus características, y mediante el Direct Observation Tools del GEM se asignaron las funciones de vulnerabilidad a la base de datos geoespacial. Las tipologías principales que se encontraron fueron el adobe, la madera, la mampostería sin refuerzo, la mampostería confinada, edificios de concreto sin diseño sísmico y edificios de concreto con diseño sísmico. Acá vemos esta tabla de distribución de funciones de vulnerabilidad, donde vemos que cada tipología tiene una función de vulnerabilidad y un índice de vulnerabilidad. Este índice, mientras más se acerca a la unidad, quiere decir que la tipología es más vulnerable. Vemos que el adobe es la tipología más vulnerable de todas las que se encontraron, y la tipología que más se repite es la mampostería confinada. Esta otra tabla se utilizó para aplicar modificadores a ese índice de vulnerabilidad básico que se encontró en el paso anterior.
Estos modificadores están en función de las características de los edificios, como es su estado de conservación, sus irregularidades y la morfología del terreno en el cual se encuentran. Estos modificadores van sumando a la vulnerabilidad, lo que va haciendo los edificios cada vez más vulnerables. En la siguiente tabla vemos que hay unas nuevas funciones de vulnerabilidad que están ahora en función de este índice y ya no en función de la tipología. Y estas funciones se asignaron a toda la base de datos geoespacial. Este mapa muestra un promedio del índice de vulnerabilidad en las cuadras. Y ahora vamos a hablar de la peligrosidad. La peligrosidad se define como el movimiento esperado a causa de los terremotos y se puede representar mediante desplazamiento, velocidad o aceleración. En este caso, se decidió representarlo como aceleración, buscando replicar las aceleraciones que se sufrieron en el terremoto de 1976. Para poder encontrar esta aceleración, fue necesario definir el efecto local, caracterizar la fuente con los datos del terremoto de 1976 y se usó una ley de atenuación que sería la de Clement de 1994. Todo esto se hizo mediante el software OpenQuake del GEM. Entonces ahora vamos a hablar del efecto local y la metodología de Allen y Walt. Esta metodología lo que hace es utilizar un mapa digital de pendientes y lo reclasifica dependiendo del porcentaje de la pendiente en un mapa de velocidad de ondas de corte BS30, que es el que vemos a la derecha. El efecto local hace que se amplifiquen o deamplifiquen las ondas sísmicas, lo que puede aumentar el movimiento. Y los parámetros que se usaron fueron los mismos del terremoto del 76, la magnitud 7.5 momento, el epicentro, la profundidad y el tipo de falla de desgarre. Y se calcularon 9 ordenadas espectrales para toda la zona de estudio en diferentes puntos. Lo que vemos acá es el espectro de respuesta promedio de toda la zona. Y lo que vemos en este mapa que vemos acá es el mapa de aceleración máxima del suelo, incluyendo el efecto de sitio o efecto local. Y se verificó que estas aceleraciones cumplieran con lo que sucedió en el terremoto de 1976 para replicar el evento. Definida la peligrosidad, ahora vamos a hablar de la estimación del riesgo, que sería el paso final. Lo primero es estimar los daños. Los daños se estimaron mediante el software DAMO, que utiliza el método de capacidad-demanda. Este método lo que hace es cada función de vulnerabilidad tiene una curva de vulnerabilidad que presenta una aceleración en función del desplazamiento o deriva sísmica, y como nosotros encontramos una aceleración, con esa aceleración buscamos nosotros la deriva sísmica que tendrá nuestra estructura o el desplazamiento que sufrirá, y luego es llevada a una curva de fragilidad que representa los diferentes porcentajes de daño que puede sufrir un edificio según su desplazamiento, y estos pueden ser completo, extenso, moderado y leve. De esta manera se definió los grados de daño. Ahora vamos a hablar de las pérdidas económicas. Las pérdidas económicas se encontraban en función del área construida, el precio unitario de construcción que se definió en 2.100 quetzales por metro cuadrado, asumiendo construcciones austeras, y para encontrar el costo de reconstrucciones se utilizó el porcentaje de daño completo. Las reparaciones se usaron el porcentaje de daño extenso, moderado y leve, que son las que se pueden reparar. Y para encontrar las pérdidas humanas se utilizó la metodología de Coburn y Spence. Esta metodología se basa en porcentajes de ocupación de viviendas dependiendo de los horarios y dependiendo de la zona, si es rural o urbana, los materiales de construcción y la capacidad de respuesta de la comunidad ante una emergencia. Dicho esto, ahora vamos a hablar de los resultados. Se encontró que alrededor de 486 viviendas quedarían sin daño, 243 viviendas quedarían con daño completo, y si dividimos esto en tipologías, vemos que la tipología que más sufrirá obviamente es el adobe, con el 91.6% de sus estructuras destruidas, y las que más van a resistir es el concreto reforzado con diseño sísmico y la mampostería confinada. Acá vemos mapas de distribución de los diferentes grados de daño por cuadra y un mapa de índice de daño medio para todas las cuadras del casco urbano. En lo que respecta a viviendas inhabitables, se estimó que podrían haber 471 viviendas inhabitables y alrededor de 2.784 personas sin hogar, y los mapas que vemos abajo es la distribución de dónde estarían posiblemente estas personas y estas viviendas inhabitables. En lo que respecta a las pérdidas económicas, se encontró que el total de reconstrucción y reparación de todas las viviendas podría rondar hasta los 200 millones de quetzales,
alrededor de 200 millones de quetzales, 197. Y acá vemos mapas de distribución de los costes de reconstrucción y reparación del casco urbano. En lo que respecta a las pérdidas humanas, se crearon 3 escenarios, 2 de la mañana, 10 de la mañana y 7 de la noche. Vemos que el horario menos favorable es en la madrugada, 2 de la mañana, donde se estimarían 224 fallecidos, y a las 10 de la mañana sería el horario más favorable, donde se estimarían 126 fallecidos, y en promedio de los 3 escenarios habrían 182 fallecidos. Y en este lado vemos un mapa de la distribución de las posibles víctimas fatales. Con esto llegamos a las conclusiones. Tomando en cuenta que este análisis de riesgo es una estimación de lo que podría llegar a pasar, no es una verdad o es un futuro escrito, podemos decir que existe una mejoría significativa en todos los ámbitos del riesgo. Aproximadamente solo el 6% de las viviendas colapsarían, lo que hace una diferencia del 94% respecto a 1976. El adobe es el que más sufrirá, la mampostería confinada y el concreto son los que más van a resistir. Y vemos que cuando se aplican los modificadores a las tipologías, estas aumentan su vulnerabilidad, lo que las hace menos resistentes, por lo que vemos la importancia de tener un control de las construcciones y los reglamentos de construcción para evitar estas deficiencias que hacen a las estructuras más débiles. Y en lo que respecta a las víctimas, también se observa una mejoría considerable, ya que el rango de fallecidos estará entre 126 y 224. Sin embargo, este sigue siendo un número alto y se puede mejorar. En lo que respecta a las viviendas inhabitables, en 1976 el 100% de las viviendas colapsó, lo que significa que el 100% de los sobrevivientes quedó sin hogar, y en este caso solo el 11.96% de la población quedaría sin hogar si ocurriese un evento similar en el 2022. Por último, se estima que los costos, como ya vimos, podrían llegar hasta los 200 millones de quetzales. Recomendaciones. Tomando en cuenta que el único factor que se puede modificar para reducir el riesgo es la vulnerabilidad, se recomienda la exigencia de reglamentos de construcción para cada municipio, no importando el tipo de obra, si es una casa, si es un edificio, hacer entender a la gente la importancia del reglamento y que no es por molestar, porque honestamente mucha gente piensa que es por molestar. De igual forma, se recomienda un código legal de construcciones sismoresistentes, un código que esté dentro de la ley, que no sea una sugerencia o que no sea algo que no sea obligatorio. Y por último, definir planes de urbanización municipal o planes de ordenamiento territorial, definiendo zonas de riesgo y limitando el crecimiento poblacional en estas zonas, ya que, como vimos, uno de los modificadores es la morfología del terreno, y entre más pendiente tenga el terreno, las estructuras se vuelven más vulnerables. Y con esto termino. Muchísimas gracias.